Vamos a hablar de anticoagulación en la cirrosis, de lo cual no hay guías clínicas. Entonces me dirán ustedes, bueno, ¿y en qué va a concluir? Voy a tratar de llegar a 2 diapositivas finales en las cuales les voy a dar algunas claves para que puedan orientarse en qué situaciones deben implantar un tratamiento o deben prescribir un tratamiento anticoagulante en el paciente con cirrosis. Está indicado anticoagular al paciente con cirrosis y trombosis venosa portal. Esta realmente sería la cuestión. Y tenemos aquí un caso clínico con el que voy a tratar de introducir la presentación. Es un varón de 64 años, puede estar todavía en lista de trasplante, que tiene una cirrosis descompensada, una cirrosis mixta, que tiene una ascitis sensible a diuréticos, que tiene varices pero que no ha sangrado, pero que apenas tiene un Child B7, un MEL8, unas plaquetas de 59.000. Por lo tanto, no tiene ninguna indicación de trasplantarse, pero en un cribado de hepatocarcinoma descubrimos que tiene una trombosis parcial de la vena porta. Bueno, el médico que le ve dice, por las razones que ahora veremos, vamos a esperar un poco, vamos a ver cómo evoluciona esto. No le deja hasta los siguientes 6 meses, sino que le pide, y aquí hizo muy bien, no le trata, y le pide una nueva prueba de imagen 3 meses después, en que ve que ha progresado definitivamente la trombosis venosa portal. Y al final veremos si se anticoagula, no se anticoagula. ¿Cuáles son las preguntas que nos debemos plantear y que voy a tratar de ir respondiendo en esta charla en la medida que pueda con la evidencia disponible? Pues es importante que un paciente tenga trombosis venosa portal. Igual no afecta al devenir de la cirrosis o igual solo lo afecta en determinadas circunstancias. Bueno, parece que no hay riesgos, vamos a anticoagularle, pero cuando le anticoagulamos, esto es eficaz para recanalizar la vena porta, y además de para recanalizar la vena porta, a lo mejor tiene impacto en la supervivencia del paciente por otras razones no directamente relacionadas con la vena porta. Y por último, lo que tenemos que responder es si esto es seguro en un paciente con cirrosis. ¿Y qué es la trombosis venosa o la trombosis venosa portal? ¿Es frecuente? No es tan frecuente como podíamos pensar hace unos años ni cuando lo vemos en las consultas, que a todos nos llama mucho la atención y nos pone en alerta, pero no es un evento tan frecuente. Y en este estudio prospectivo se vio que su incidencia es de apenas entre 1 y 1,2% al año. Pero la gran pregunta es esto una complicación que empeora el curso de la cirrosis o a lo mejor es una consecuencia de la progresión de la cirrosis, como así parece. De hecho, los factores de riesgo independientes para padecer trombosis portal se relacionan con otros directamente implicados en o que señalan la gravedad de la cirrosis, como son la plaquetopenia o incluso una disminución del flujo sanguíneo portal o complicaciones de la hipertensión portal, como es la hemorragia varicial. Pero existen otros datos que indican que a lo mejor esto es más una consecuencia que algo que complica el curso de la cirrosis. Y así como ven en esta diapositiva, diferentes estudios observacionales prospectivos no han comprobado que el desarrollo de una trombosis venosa portal sea un factor independiente de descompensación o muerte. El único es uno de los pocos escenarios en los cuales parece que la trombosis portal puede influir en el devenir de la complicación en los pacientes con un sangrado varicial agudo, en los cuales, y este es un resumen de distintos estudios, se ha visto que es un factor independiente aumentando el odds ratio de fallo, fracaso en el tratamiento hemostático e incremento de la mortalidad a las 6 semanas. Sí que hay un escenario en el cual la trombosis portal en el paciente con cirrosis parece o es
es de mal pronóstico y conlleva un aumento definitivo de la morbimortalidad. Es el paciente en lista de espera o es el paciente que va a ser sometido, puede ser sometido o está en lista de espera de trasplante hepático. Porque aquí la trombosis venosa portal sí que se ha relacionado con un aumento de la morbimortalidad, especialmente cuando es superior al 50% o compromete determinados vasos que son necesarios para realizar anastomosis fisiológicas. Aumenta mucho la morbimortalidad del trasplante el que haya que realizar una anastomosis vascular no fisiológica. Por lo tanto, en este ámbito debemos ser especialmente estrictos en tratar de controlar la progresión de una trombosis portal que hemos objetivado en un paciente en lista. Pero hay algo más que nos puede frenar el tratar inmediatamente a toda trombosis portal que veamos en un paciente, y es que en numerosas ocasiones esta trombosis portal, la trombosis portal en la cirrosis, es un evento transitorio. Y solo disponemos de una evidencia muy débil por este metaanálisis de datos agregados de diferentes publicaciones que han visto la historia natural de la trombosis portal, en que se ve que hasta el 38-40% de los episodios, para hacer números redondos, son trombosis transitorias. Y especialmente ello ocurre, como por otra parte es lógico, cuando la trombosis es parcial o cuando el paciente tiene una cirrosis todavía chailá, que todavía no ha entrado en la fase descompensada. Pero, pese a todo esto, que parece que indicar que solo en determinadas circunstancias la trombosis venosa portal puede afectar al curso de la cirrosis, hace ya 15 años y con el cambio en el paradigma de lo que es el conocimiento del estado de la hemostasia en el paciente con cirrosis, desde hace 15 años, que como ven es el primer estudio, incluso más, entre 15 y 20 años, nos lanzamos a anticoagular a los pacientes con trombosis venosa portal. Bueno, ello nos ha permitido ganar experiencia, y aquí vienen en esta diapositiva un resumen de los principales de los estudios que han incluido más pacientes. Son estudios absolutamente heterogéneos, son estudios prospectivos o retrospectivos. En segundo lugar, ninguno es un ensayo o un estudio aleatorizado, y todos básicamente utilizan heparina de bajo peso molecular o antagonistas de vitamina K, y solo más recientemente se han empezado a utilizar los DOACs. También, como ven en la columna de la derecha, la duración del tratamiento ha ido incrementando con el paso de los años a medida que se ha ido ganando en seguridad. Y cuando hay datos tan heterogéneos, tan dispares y en ausencia de ensayos controlados, ¿qué es lo que se han hecho? Numerosos metaanálisis. Prácticamente en los últimos años, cada vez que hay una publicación nueva, se ha hecho un metaanálisis. Metaanálisis que son de datos agregados y que nos permiten sacar ciertas conclusiones con las limitaciones que esto tiene. Este es uno de los metaanálisis que más me gusta, es relativamente reciente, de hace 2 años. ¿Y qué es lo que nos muestra? Nos muestra que en el grupo de pacientes que reciben anticoagulación, o que la anticoagulación multiplica por 3 la posibilidad de recanalización de la vena porta, y también reduce por 3 veces la posibilidad de progresión de esa trombosis venosa portal. Aunque observen con el circulito azul que hasta un 7% de los pacientes que reciben anticoagulación, la trombosis venosa portal puede seguir progresando. Sí que es importante que, y esto lo pongo aquí, que cuando utilizamos los anticoagulantes para recanalizar una trombosis venosa portal, tenemos que tener un poco de paciencia, y la experiencia de estos años nos indica que la mayoría de las recanalizaciones de la vena porta se producen entre los 3 y los 9 meses de tratamiento. Por lo tanto, si nuestro objetivo, como va a ser obtener la recanalización, tenemos al menos que esperar este tiempo y no suspender la anticoagulación antes de tiempo. Pero también el metaanálisis de datos agregados, ¿qué es lo que nos ha permitido ver?
Bueno, no solamente estamos tratando estamos obteniendo, potenciando el que se produzca la recanalización, anda, pero se ha visto en los metaanálisis de datos agregados más recientes que mejora la supervivencia de los pacientes con cirrosis. Claro, esto tiene muchas limitaciones, mejora la de los pacientes que recanalizan, la de todos, no se puede en un metaanálisis de datos agregados no se puede ajustar por las variables de progresión y de severidad de la cirrosis, porque recuerden que estos no son ensayos o estudios aleatorizados. Y para tratar de resolver estas limitaciones, hemos publicado recientemente un metaanálisis de datos individuales que engloba 500 pacientes, 5 estudios, en el que hemos podido comprobar que los pacientes anticoagulados que reciben tratamiento por una trombosis venosa portal, pacientes cirróticos, viven más que los no anticoagulados. Y esto es después de ajustar por todas las variables de gravedad. Luego, y además que vemos en los subanálisis que muestran... Decir además que esta disminución de la mortalidad es debida a una disminución de la mortalidad de causa hepática. Y cuando hacemos los análisis de sensibilidad de estos, en este estudio, vemos que la mejora de la supervivencia inducida por la anticoagulación es independiente de la gravedad de la trombosis venosa portal y, lo que es más importante, es independiente de que se produzca la recanalización o no de la vena porta. Es decir, la trombosis venosa portal identifica a un subgrupo de pacientes con cirrosis en los cuales lo que podemos decir o concluir con cierta solidez es que la trombosis venosa portal identifica a un grupo de pacientes con cirrosis en los cuales la anticoagulación mejora la supervivencia. Y ello se une a otra, a distinta evidencia que sustenta adicionalmente este hallazgo. Y he resumido aquí los estudios y que sí merece la pena describir, un estudio retrospectivo, un estudio de registro de pacientes con cirrosis, con fibrilación auricular, anticoagulados y no anticoagulados, en los cuales la supervivencia mejora definitivamente, significativamente, en los que reciben tanto antagonistas de vitamina K como DOACs, repito, por una fibrilación auricular en comparación con los que no son tratados. Y el segundo estudio es un estudio pendiente de publicación que hemos realizado en España, en el cual es un estudio multicéntrico comparando rivaroxaban versus placebo para prevenir la trombosis portal. Aquí existe una tendencia a una mejora de la supervivencia en los pacientes que son tratados con rivaroxaban, que se vuelve significativa cuando analizamos solamente a los pacientes con Child B. Por lo tanto, tenemos ya otras evidencias que indican que la anticoagulación puede mejorar la supervivencia del paciente con cirrosis. Bueno, y ello nos puede sugerir, en nuestro contexto, a prolongar o a dejar indefinidamente el tratamiento anticoagulante en el paciente con cirrosis, aunque se haya producido independientemente de la recanalización. Pero existe otra característica por la cual debemos también tener en cuenta que hay que prolongar ese tratamiento, y es que, bueno, estamos tratando la trombosis venosa portal, los factores que la han producido siguen estando presentes, por lo tanto es lógico que si están presentes esos factores de riesgo, cuando suspendemos la anticoagulación existe un riesgo alto de recurrencia, que es lo que muestra esta diapositiva, a lo mejor no casi un 50% como muestra el metaanálisis, pero sí en los 3 principales estudios que lo han analizado, al menos de un 30% retrombosis que se produce muy precozmente, en aproximadamente un 30% de los casos, tan precozmente como en los 2 primeros meses. Bueno, y dicho esto, que la anticoagulación revierte o recanaliza la porta más que no utilizar tratamiento anticoagulante, y además que sabemos que modifica la historia natural de la enfermedad, pero bueno, es segura. A lo mejor nuestros pacientes pues tienen un evento hemorrágico, neurológico o de otra índole que se los puede llevar por delante. De nuevo tenemos que recurrir al metaanálisis para analizar la evidencia existente, y la evidencia de los distintos metaanálisis indica, primero, que no hay una diferencia en el riesgo global de sangrado entre pacientes anticoagulados y no anticoagulados, lo cual es un poco raro, como ahora veremos. Pero sí que es cierto que
no existe un mayor riesgo de hemorragia o de sangrado por hipertensión portal. Incluso hay una cierta disminución de ese riesgo y este es el principal miedo que siempre hemos tenido cuando hemos utilizado anticoagulantes, a ver si nuestros pacientes tienen una hemorragia variceal masiva. Probablemente porque siempre nos hemos esmerado en dar el tratamiento profiláctico adecuado antes de iniciar el tratamiento anticoagulante, es una de las razones por la que obedece eso. Y otra probablemente porque la hemorragia variceal poco tiene que ver con las alteraciones o los cambios en la hemostasia, pero esto es otra historia. Pero aunque ese sangrado global en el metaanálisis de datos agregados no existan diferencias, sí que en el metaanálisis de datos individuales hemos podido comprobar que existe un mayor riesgo de hemorragia no relacionada con la hipertensión portal en los pacientes que están anticoagulados, porque un metaanálisis de datos individuales nos permite analizar más finamente los resultados de los distintos estudios. Y como era de esperar, porque es absurdo pensar que un paciente anticoagulado va a sangrar igual o incluso menos que un no anticoagulado, pues en este metaanálisis de datos individuales vimos cómo el sangrado no relacionado con hipertensión portal ocurría en un 10% frente a un casi 2% en los que no recibían tratamiento. Y la causa más frecuente de este sangrado, lo mismo que ocurre en todos los estudios que se hacen con tratamiento anticoagulante, la causa más frecuente de este sangrado es el sangrado gastrointestinal. Después podemos hablar un poco de cuál es el mejor anticoagulante. Ya he dicho que se han utilizado fundamentalmente heparinas de bajo peso molecular, antagonistas de vitamina K. ¿Qué hay de los DOACs? Pues de nuevo, datos que hay que, series de casos que hay que analizar mediante metaanálisis. En términos de eficacia muy similar o incluso un poco superior a la que se obtiene, con los anticoagulantes clásicos. En términos de eventos hemorrágicos, este metaanálisis, que está muy bien diseñado y está muy bien estandarizado, señala que ni las hemorragias mayores, ni la hemorragia global, ni la hemorragia intracraneal, ni la gastrointestinal aumentan, al menos aumentan con el tratamiento con DOACs. Y algunos estudios individuales señalan que son más seguros en términos de hemorragia que los antagonistas de vitamina K. Por lo tanto, para el uso a largo plazo son una excelente opción. Y por tanto, ¿qué hemos dicho aquí sobre la anticoagulación? ¿Anticoagulamos a nuestros pacientes? ¿No anticoagulamos? Hay razones en contra. La trombosis venosa portal, la mayoría son parciales y la mayoría son transitorias. No son un factor independiente de descompensación y muerte en el paciente con cirrosis. Obviamente el anticoagular nos va a aumentar algo, aunque no sea mucho, el riesgo de hemorragia en nuestros pacientes. A favor, bueno, puede que en determinadas situaciones, y el contexto del trasplante es una de ellas, sea importante recanalizar la vena porta y sobre todo también evitar la progresión de la oclusión de la misma. Y se han demostrado unos beneficios evidentes cuando se utilizan los anticoagulantes a largo plazo en los outcomes de la cirrosis y especialmente en la supervivencia. Y aunque existe un mayor riesgo de sangrado, con determinadas precauciones, este riesgo es asumible si creemos que vamos a obtener los beneficios adecuados. Y concluyo con estas dos diapositivas en las cuales voy a tratar de decir cómo o qué claves tenemos que utilizar para indicar el tratamiento anticoagulante en un paciente con cirrosis y trombosis venosa portal. Afortunadamente no tenemos guías clínicas, porque si no la medicina sería demasiado aburrida. Y individualizar las decisiones es lo que tenemos que hacer, personalizar el tratamiento, se dice ahora. Bueno, pero ¿qué? No hay una evidencia muy fuerte y podemos seguir utilizando nuestro arte como médicos para ponderar riesgo y beneficio. Y tenemos que tener una valoración sobre el paciente.
el paciente, ¿y qué tenemos que considerar? El estatus del trasplante. Si el paciente es un paciente en lista o es un potencial candidato o inmediatamente creemos que puede entrar como candidato a trasplante, es una razón muy poderosa que favorece la anticoagulación, mientras que está en contra si el paciente es un paciente añoso, tiene encefalopatía, tiene riesgo de caídas, tiene menos de 30.000 plaquetas. Y con relación a la trombosis, ¿cuándo debemos anticoagular? Y voy a señalar o listar solamente aquellas circunstancias en las que se favorece el que indiquemos tratamiento anticoagulante, pues eso no son los síntomas. Si el paciente tiene isquemia, que no es frecuente, síntomas de congestión o de isquemia por congestión del intestino, no es frecuente en un paciente con cirrosis porque tiene colaterales, es una indicación segura de anticoagular. Generalmente, además, va a tener ocluida la vena mesentérica superior. Si la trombosis es reciente, también vamos a tender a anticoagular. Además, va a ser más eficaz el tratamiento. Si la trombosis supera el 50% y, por supuesto, si es completa. Si afecta al tronco principal de la vena porta y especialmente si afecta a la vena mesentérica superior, por contraposición de que sea aislada de las ramas intrahepáticas de la vena porta. Y si, como en el paciente de nuestro caso, le dejamos evolucionar y vemos que al cabo de 3 meses ha progresado, pues debemos indicar el tratamiento anticoagulante. ¿Y cuándo lo tenemos que mantener? Esperar, si nuestro objetivo es la anticoagulación, al menos la recanalización, esperar al menos 6 a 9 meses. Definitivamente, ¿cuándo tenemos que continuarlo? Si el paciente es un candidato o está en lista de espera de trasplante hepático. Si ha recanalizado porque lo ha hecho, si no ha recanalizado porque hay que evitar la progresión. Si el paciente ha tenido una trombosis sintomática, si está recurrido. Y en otros casos, pues lo dejo a su buen juicio como gastroenterólogos y hepatólogos. Muchas gracias por su atención.